El viento soplaba como un suspiro antiguo sobre las arenas infinitas. El desierto, bajo la luz mortecina del ocaso, parecía extenderse más allá de la razón humana, un mar dorado y silencioso que devoraba los pasos y las esperanzas. En el horizonte, el sol agonizaba entre nubes rojas como brasas, y cada sombra se estiraba con la forma de un espectro cansado. A lo lejos, el eco de una campana perdida, quizás imaginaria, resonaba como una advertencia de los dioses olvidados. Un hombre caminaba solo, envuelto en un manto gris raído por los años. Su nombre era Aurelian, el último monje de la Orden del Alba Silente, extinguida hacía décadas cuando el fuego del cielo consumió los templos y la fe de los hombres se quebró como el vidrio bajo el peso del pecado. Aurelian había sobrevivido, no por destino divino, sino por castigo. O eso creía él. Sus pasos hundían la arena mientras el viento azotaba su rostro con polvo y memorias. Cada grano parecía susurrar su nombre, recordándole los votos que había roto, las plegarias que nunca terminó y los hermanos que vio arder entre las ruinas del santuario. En su cintura colgaba un rosario ennegrecido por el fuego, símbolo de una fe que ya no ardía, sino que humeaba agonizante. Cayó de rodillas al llegar a una duna alta, observando las ruinas que emergían a la distancia. Torres quebradas, muros desmoronados y una estructura en pie, solitaria, que el viento rodeaba como si temiera entrar. Era el monasterio de Saret, un lugar prohibido, construido según las leyendas sobre las cenizas de un antiguo altar pagano. Aurelian había soñado con ese lugar durante años, escuchando una voz que lo llamaba desde el fuego, prometiendo redención o condena. La arena ardía bajo sus manos cuando avanzó, arrastrando su cuerpo debilitado. A cada paso, un recuerdo lo hería. La mirada de su maestro muriendo entre llamas, el llanto de los inocentes cuando las llamas del fuego eterno cayeron del cielo y el eco de la campana final que selló el destino de su orden. El silencio del desierto no era paz, era juicio. Cuando llegó a las puertas del monasterio, ya era noche. El firmamento, despejado y oscuro, parecía un abismo tachonado de estrellas frías. Aurelian empujó las pesadas puertas de madera que crujieron con un gemido largo, como si despertaran de siglos de sueño. Dentro, el aire era seco, cargado con el olor de incienso antiguo y polvo sagrado. La penumbra se movía lentamente, y las sombras parecían observarlo con inteligencia. Encendió una lámpara de aceite, y la luz danzó sobre paredes cubiertas de símbolos olvidados. Un fresco medio borrado mostraba figuras humanas rodeando una llama que ascendía hacia los cielos. En el centro, un monje ofrecía su cuerpo al fuego, mientras del cielo descendía una figura envuelta en luz. Las palabras debajo del mural estaban en latín antiguo, pero Aurelian las conocía. Ignis purificat, sed también condena. El fuego purifica, pero también condena. Cerró los ojos. Sentía el corazón latirle con fuerza, no por fe, sino por miedo. Había regresado a ese lugar no para rezar, sino para enfrentar lo que quedaba de sí mismo. Afuera, el viento comenzó a cambiar. Ya no era un suspiro, sino un gemido, y el aire se tornó pesado, cargado de electricidad. Las arenas se movieron como si respiraran, y entonces la escuchó. Una voz, suave, distante, femenina. Aurelian. El monje se volvió bruscamente. La lámpara tembló, y su luz proyectó sombras que se alargaban grotescamente sobre los muros. ¿Quién habla?, susurró. Silencio. Solo el viento, o quizá el eco del pasado. Avanzó entre las columnas rotas del pasillo principal. En el altar, una llama diminuta ardía, aunque no había aceite ni fuego visible. Era una luz fría, azul, como un alma atrapada. Aurelian cayó de rodillas frente a ella, sin comprender si debía rezar o huir. «He regresado», dijo con voz quebrada. «Si este es el final de mi penitencia, que el fuego me lleve también». Entonces, la llama creció, lentamente, al principio como un soplo, luego como un rugido. Los muros se iluminaron con reflejos anaranjados y las sombras danzaron como espíritus antiguos. En el aire,
Se formaron voces, coros, lamentos, y entre ellos uno claro, firme, casi humano. El fuego eterno no destruye, revela. Aurelian sintió el calor recorrerle la piel. Su rosario comenzó a brillar con una luz roja y una marca invisible, una cicatriz en su pecho, ardió con dolor. Recordó aquella noche, el fuego cayendo del cielo, la profecía pronunciada por su maestro agonizante. Uno de nosotros arderá para despertar la fe perdida. Uno solo caminará entre las llamas y oirá el nombre de Dios. Aurelian se levantó tambaleante. El fuego seguía creciendo, pero no quemaba. No era un fuego común. Detrás de él, una figura se formaba en la penumbra, alta, envuelta en llamas, sin rostro definido. No avanzaba, pero su presencia llenaba todo el espacio. El monje se cubrió el rostro. No buscó poder, solo redención. La figura pareció inclinar la cabeza y el fuego respondió con un murmullo. Entonces, hijo del silencio, el precio será tu alma. Aurelian cayó de rodillas. Lágrimas de miedo y aceptación se mezclaron en su rostro. Las arenas del desierto golpeaban las ventanas como un ejército invisible. La lámpara cayó y la oscuridad se mezcló con el fuego azul. El monje entendió, en ese instante, que su camino no lo había traído allí por casualidad, que su penitencia no terminaba con el perdón, sino con el sacrificio. Fuera, el cielo ardía en un resplandor rojo que solo podía anunciar el despertar de algo antiguo, algo que dormía bajo la arena. La profecía estaba viva. El desierto parecía aún más vasto al amanecer. La noche había dejado un manto frío sobre la arena y los ecos de la tormenta de fuego que había despertado a Aurelian la noche anterior aún resonaban en su mente. Cada grano de arena reflejaba un fragmento de la memoria de su orden perdida, y cada sombra proyectada por las ruinas del monasterio parecía susurrar advertencias de lo que aún estaba por venir. Aurelian avanzaba con pasos lentos, arrastrando su manto, mientras la luz del sol naciente comenzaba a quemar el horizonte, revelando la silueta de una figura distante entre las dunas. El viajero apareció de manera casi imperceptible, emergiendo del calor y la luz como un espectro. Vestía ropas gastadas y polvorientas, con un rostro cubierto parcialmente por una capucha que ocultaba la mirada. Sin embargo, Aurelian sintió un peso inmediato en el aire. No era solo un hombre, era alguien que conocía los secretos que los monjes habían intentado guardar durante siglos. El corazón del joven penitente se agitó entre el miedo y la necesidad de comprender. ¿Quién eres?, preguntó Aurelian con voz temblorosa, intentando ocultar la ansiedad que le quemaba la garganta. ¿Vienes del fuego o de las sombras que me persiguen desde la noche pasada? El hombre se detuvo y levantó la mirada. Sus ojos eran oscuros, profundos, como pozos que contenían memorias de guerras olvidadas y secretos prohibidos. Por un instante, el silencio reinó absoluto, hasta que finalmente respondió. Soy un viajero de caminos que ya no existen. Aquellos que caminamos entre ruinas, escuchamos lo que los demás han olvidado. Sé de tu orden, de tu caída y de la profecía que te persigue. Aurelian tragó saliva, sintiendo un sudor frío descender por su espalda. La profecía del fuego eterno no era un rumor que pudiera ignorar. Estaba impresa en su carne, en cada cicatriz que el fuego le había dejado. Entonces conoces lo que me espera, dijo con voz quebrada. No hay salvación para mí, y aún así he venido. El viajero asintió lentamente, como si entendiera cada palabra no pronunciada. El fuego no es solo destrucción, es revelación. Y la revelación siempre tiene un precio. Muchos han sucumbido antes que tú, y muchos aún esperan su turno. Pero tú, monje de la última orden, puedes elegir caminar hacia el fuego o caer en las sombras que te llaman. Aurelian bajó la cabeza, recordando los rostros de sus hermanos caídos. La culpa era un peso insoportable, y la fe que había perdido parecía un océano que nunca podría cruzar. No sé si tengo fuerzas para decidir, susurró. Todo lo que conozco es la penitencia y el recuerdo de lo que perdí. El viajero dio un paso hacia él
y el aire tembló con un calor súbito. La penitencia no basta, ni la culpa. La profecía requiere un acto que trascienda tu miedo. Debes enfrentar lo que duerme bajo la arena, lo que el fuego ha ocultado durante siglos. Solo así tu alma será purificada, y solo así comprenderás el verdadero significado de tu orden. Aurelian sintió un estremecimiento recorrer su espina dorsal. Bajo la arena, los antiguos templos olvidados, las criptas de los mártires y los ídolos derretidos por el fuego aguardaban. Todo lo que había evitado, todo lo que temía enfrentar estaba allí, y ahora alguien más le mostraba el camino. ¿Y si no puedo?, preguntó con voz ahogada. ¿Y si el fuego me consume y no queda nada de mí? El viajero lo miró con intensidad. Entonces, joven penitente, habrás aprendido la lección más dura, que la fe perdida solo se recupera a través del sacrificio, y que incluso en la desesperación, la verdad se revela cuando aceptas tu destino. El sol ascendió más alto, iluminando la silueta de los dos hombres sobre la arena infinita. Entre ellos, un vínculo silencioso comenzó a formarse. La mezcla de temor, conocimiento y una misión que iba más allá de ellos mismos. La profecía del fuego eterno ya no era un rumor. Estaba viva, y ellos dos caminaban hacia su cumplimiento inevitable. El viajero extendió su mano señalando un sendero entre las dunas que llevaba hacia una grieta en la tierra, donde el calor del fuego subterráneo hacía temblar la arena. Allí es donde los antiguos secretos aguardan, dijo. Allí enfrentarás la primera prueba. Solo recuerda, cada sombra, cada voz que escuches, no es tu enemiga, es parte del camino que debes recorrer. Aurelian tomó un momento para respirar. Sus dedos tocaron el rosario ennegrecido que colgaba de su cintura, y por un instante, el pasado, el dolor y la culpa lo invadieron como olas furiosas. Pero luego miró al viajero y asintió. «Voy contigo». Su voz era firme, aunque temblorosa. «Muéstrame el camino». El viento comenzó a girar en espirales, levantando la arena como fantasmas danzantes. La temperatura aumentó, y un olor metálico, mezcla de cenizas y tierra quemada, impregnó el aire. Ambos hombres comenzaron a avanzar hacia la grieta, conscientes de que cada paso los acercaba no solo a la revelación, sino a la prueba más intensa que sus almas habían conocido. La grieta se abrió ante ellos como una boca antigua, y un resplandor rojizo emanaba desde su interior, iluminando los rostros y las sombras que ahora parecían seguirlos con vida propia. Aurelian sintió un miedo profundo, un llamado que resonaba desde su infancia monástica, el eco de todas las plegarias que alguna vez había pronunciado y que ahora regresaban para juzgarlo. El viajero miró a Aurelian con una mezcla de desafío y comprensión. No hay vuelta atrás. Lo que encontrarás allí puede destruirte o salvarte, pero primero debes enfrentarlo. ¿Estás listo para caminar entre las llamas que no queman y los secretos que matan? Aurelian cerró los ojos un instante, recordando la noche en que su maestro le susurró la profecía final. El fuego revela el alma. Solo quien se atreve a mirar el abismo puede tocar la verdad. Respiró hondo, y cuando abrió los ojos, el desierto parecía diferente. Cada sombra, cada duna, cada grano de arena llevaba consigo el peso de siglos de historia, y la voz del viajero se convirtió en un murmullo que mezclaba advertencia y guía. Avancemos. El fuego nos espera, y con él, la primera verdad que debes enfrentar. Aurelian avanzó, sintiendo que cada paso lo acercaba a algo más grande que él mismo, algo que lo obligaría a decidir entre la fe perdida y el sacrificio inevitable. Las voces del desierto se hicieron más claras, más insistentes, y el viajero permaneció a su lado, un faro de conocimiento oscuro que parecía conocer no solo la profecía, sino el corazón mismo de Aurelian. La grieta se abría como un portal hacia otro mundo, y el resplandor rojizo que emanaba de su interior parecía consumir la propia realidad. Aurelian dio un paso adelante, con el corazón latiendo con fuerza, mientras el viajero permanecía a su lado, calmado, casi inmutable. Cada grano de arena parecía moverse por voluntad propia, y un murmullo constante rodeaba a ambos hombres, ecos de plegarias antiguas, lamentos de monjes olvidados,
voces de niños perdidos en la fe. «No es solo fuego», dijo el viajero, su voz resonando con un tono grave y firme. «Es memoria, juicio y revelación. Todo lo que alguna vez fue olvidado se muestra allí. Debes mirar, Aurelian, aunque tu alma tiemble». El monje joven respiró profundamente, intentando contener el terror que se enroscaba en su pecho. Su fe estaba rota, sus manos temblaban al sostener el rosario ennegrecido. Cada paso hacia la grieta parecía exigir un precio invisible, una ofrenda que aún no comprendía. Sin embargo, la curiosidad y la necesidad de redención lo empujaban hacia adelante, arrastrando tras de sí la culpa y el dolor de toda una vida monástica. A medida que descendían, la luz rojiza del fuego interior iluminaba símbolos antiguos grabados en las paredes de piedra. Eran inscripciones de lenguas olvidadas, combinaciones de runas y caracteres que narraban la historia de una orden que había tratado de contener el poder del fuego eterno. El viajero señalaba cada símbolo, explicando con voz pausada, casi como un maestro que revela secretos prohibidos. Aquí los monjes antiguos intentaron sellar lo que llamaban el juicio del fuego. Solo quienes poseen el corazón limpio, o al menos lo suficientemente valiente para enfrentar la culpa, pueden sobrevivir. Los demás quedan atrapados en la arena, para siempre escuchando sus propios lamentos. Aurelian miró su reflejo en la luz rojiza que se filtraba desde grietas y fracturas de la roca. Su rostro estaba pálido, marcado por el cansancio, el miedo y la tensión. Cada sombra proyectada parecía burlarse de él, recordándole los errores de su pasado. «¿Y cómo sabré si soy lo suficientemente valiente?», preguntó con voz baja. El viajero lo observó, sus ojos profundos brillando con una luz interna, como si en su mirada se reflejara toda la historia de la orden y la profecía. «No lo sabrás hasta enfrentarlo. La prueba no es del mundo exterior, sino de tu propia alma. Allí dentro encontrarás lo que siempre has negado, tu miedo, tu desesperanza, tu falta de fe. Solo enfrentándolos podrás avanzar». Aurelian tragó saliva y continuó. La grieta se ensanchaba, revelando un pasillo subterráneo que parecía interminable. Las paredes estaban cubiertas de polvo y cenizas, y cada paso producía un crujido que resonaba como un tambor en el vacío. De repente, una corriente de aire caliente recorrió el pasillo, trayendo consigo un aroma metálico, mezcla de sangre y brasas, que lo hizo retroceder un instante. «El fuego nos observa», susurró el viajero. «No es ciego ni indiferente. Cada pensamiento, cada temor, cada duda, lo conoce, y solo aquellos que aceptan el sacrificio lo atraviesan sin perder la razón». Aurelian bajó la cabeza tocando su rosario con fuerza. Cerró los ojos y recordó el rostro de su maestro, el sonido de las campanas, el humo del altar que ardía en su infancia. Todo convergía en un solo momento, el presente y el pasado, la memoria y la profecía. Sintió una presión sobre su pecho, como si el peso de todos los monjes caídos se posara sobre él, y sin embargo, no huyó. Avanzaron hasta una cámara más amplia, donde la luz roja proveniente de fracturas en el suelo iluminaba un círculo antiguo dibujado con cenizas. En su centro, una llama azul surgía flotando sobre el suelo, sin tocar la piedra ni el aire. La llama oscilaba, y dentro de ella se podían distinguir figuras humanas danzando, atrapadas en un ritual eterno. Aurelian sintió un escalofrío recorrer su columna. Las figuras parecían monjes de su orden, sus rostros distorsionados por el miedo y la agonía. «Es el corazón del fuego eterno», dijo el viajero. «Allí se concentran todas las pruebas que tu orden intentó contener. Cada uno de ellos representa la fe perdida y la penitencia olvidada. Tú debes entrar no para juzgarlos, sino para comprender lo que significa sacrificar todo por lo que crees». Aurelian avanzó lentamente, sintiendo el calor que no quemaba, pero que ardía en su alma. La primera voz lo llamó desde la llama azul, suave, femenina, como un susurro que penetraba la mente. «Aurelian, reconoce tu culpa, acepta tu destino». El monje cerró los ojos, sintiendo lágrimas recorrer sus mejillas. Era miedo, pero también aceptación.
Cada paso hacia la llama lo llevaba más cerca de lo desconocido, más cerca de un sacrificio que no podía evadir. El viajero permaneció a su lado, observando. Su presencia un ancla que lo mantenía conectado con la realidad mientras cruzaba la frontera entre lo físico y lo espiritual. Las voces se multiplicaron, mezclándose en un coro inquietante que hablaba de traición, fe y redención. Aurelian comprendió que no podía retroceder, que cada sombra que danzaba sobre la arena era parte de él, de su historia, de la profecía que debía cumplir. Cada respiración se convirtió en un acto consciente de voluntad. Debía continuar, debía enfrentar el fuego que no quemaba, las voces que no callaban y la verdad que tanto temía. El viajero habló de nuevo, sus palabras resonando como eco de siglos. No te aferres al pasado, no busques escapar de lo que eres. Allí dentro, solo la aceptación de tu sacrificio te permitirá avanzar. La fe que creías perdida no está muerta, solo duerme, esperando que la despiertes con tus actos. Aurelian asintió, sintiendo una mezcla de terror y determinación. Cada paso lo llevaba más allá de sí mismo, más cerca de la comprensión del fuego, de la profecía, de su destino. Sabía que lo que encontraría dentro de esa cámara podría destruirlo o elevarlo, pero no había vuelta atrás. La grieta, la llama y el viajero lo habían elegido para enfrentar lo que otros no podían. El bloque cerró con Aurelian cruzando finalmente el círculo de cenizas, sumergiéndose en la llama azul. El viajero lo siguió, y el calor de la luz, que no quemaba, lo envolvió todo. Las voces del pasado y del presente se unieron, creando un coro que resonaba en cada fibra de su ser. El sacrificio comenzaba, y con él, la primera revelación del fuego eterno. La llama azul envolvía a Aurelian y al viajero como un océano suspendido entre la realidad y lo espiritual. Cada destello que emergía de la luz parecía dibujar paisajes de ruinas antiguas y templos olvidados. La arena y las cenizas flotaban como en un sueño, suspendidas por un viento que no existía, un aire cargado de memoria y presagio. El joven monje avanzaba con cautela, sintiendo cómo cada respiración lo conectaba con los espíritus de los que habían sufrido antes que él. «Aurelian», dijo el viajero, su voz resonando sobre el murmullo de las voces. «Aquí no hay error ni azar. Cada prueba que enfrentas ha sido diseñada para despertar lo que la fe olvidada aún guarda en tu interior. Debes mirar las sombras de tu alma y comprenderlas, o nunca cruzarás hacia la luz verdadera». El monje cerró los ojos, intentando enfocar su mente. Su infancia en el monasterio, los días de oración silenciosa, las noches de penitencia y las lágrimas derramadas por aquellos que perecieron bajo el fuego, todo volvía, mezclándose con los susurros del fuego azul. Cada voz parecía contar una historia diferente, y cada historia lo llamaba a enfrentar la verdad, su propia fragilidad, su culpa y la fe perdida que debía reconstruir. Avanzaron hacia un corredor más amplio, donde las paredes estaban cubiertas de símbolos que parecían moverse bajo la luz. Los grabados contaban historias de sacrificio y traición, de monjes que habían intentado contener la ira del fuego eterno y de aquellos que habían caído en la desesperación. Aurelian extendió la mano tocando los símbolos, sintiendo un calor que no quemaba, pero penetraba en su pecho, como si examinara cada rincón de su espíritu. «Este lugar», continuó el viajero, «refleja tu alma. No mires solo con los ojos, sino con cada pensamiento, cada recuerdo que hayas tratado de olvidar. Allí están tus sombras más profundas. Solo enfrentándolas encontrarás la claridad». De repente, el fuego azul se agitó y una figura emergió de su centro. Era la imagen de su maestro fallecido, el anciano que lo había guiado desde su iniciación, pero sus ojos estaban vacíos, como pozos de condena. «Aurelian», susurró la figura con voz hueca, «has olvidado la verdadera senda de la fe. Has permitido que la duda y la culpa corrompan tu espíritu». El joven monje sintió que su corazón se rompía. Todo lo que creía seguro estaba desmoronándose. Su fe había sido erosionada por el miedo,
la pérdida y el fuego que consumió a su orden. Sin embargo, comprendió que retroceder no era una opción. El sacrificio inevitable debía enfrentarse. «Maestro», murmuró, «busco redención. Busco recuperar la fe que perdí. No sé si soy digno, pero debo continuar». La figura desapareció lentamente, dejando tras de sí un eco que parecía resonar en la piedra y en la carne del monje. La cámara central se iluminó con un rojo intenso y Aurelian percibió movimientos en las sombras. No eran meras ilusiones, eran los espíritus de los caídos, las almas atrapadas por el fuego eterno, susurrando lecciones, advertencias y sus secretos más oscuros. «Mira», dijo el viajero, señalando las sombras que se alargaban sobre las paredes. «Ellos son los que no enfrentaron la verdad. Sus voces te guiarán si sabes escuchar. Aprende de ellos, pero no te dejes consumir. Cada paso que des debe ser consciente, cada decisión, un acto de voluntad». Aurelian avanzó, siguiendo las voces, dejando que cada sombra le mostrara sus errores y aciertos. Las figuras de los monjes caídos parecían repetir rituales antiguos, movimientos de oración y penitencia que él mismo había aprendido años atrás. Cada gesto evocaba recuerdos dolorosos, pero también enseñanzas que nunca comprendió plenamente. La penitencia que creía conocer se transformaba en un camino hacia la comprensión más profunda de la fe y el sacrificio. El viajero caminaba a su lado, observando atentamente, y en ocasiones intervenía para explicar la esencia de lo que Aurelian enfrentaba. «El fuego revela lo que la mente teme enfrentar», dijo. «La fe perdida no es ausencia de creencia, sino incapacidad de mirar el alma con honestidad. Cada sombra que encuentras es un espejo. Míralas y comprenderás lo que aún puedes salvar». Aurelian llegó a un círculo de cenizas más amplio, donde el fuego azul se expandía y tomaba formas humanas, cada una representando momentos clave de su vida. La primera duda en su fe, la pérdida de un hermano monje, la noche en que el fuego destruyó el templo y la sensación de impotencia que lo llevó a cuestionarlo todo. Cada forma parecía mirarlo directamente, evaluando su disposición para continuar. «Debes tocar», dijo el viajero. «Solo enfrentando la llama que representa tu pasado y tu culpa podrás despertar la fuerza que permanece oculta». El monje respiró hondo y extendió la mano hacia la luz azul. La sensación fue como sumergirse en agua helada y fuego simultáneamente. Su mente se llenó de memorias que no quería revivir, de emociones que habían dormido durante años. La culpa lo golpeó con fuerza, pero con cada instante de dolor también surgía claridad. Entendía que la penitencia no era castigo, sino camino hacia la redención y el despertar espiritual. El viajero permaneció a su lado, murmurando palabras antiguas que resonaban en la cámara, acompañando a Aurelian en su lucha interior. Cada sombra que atravesaba, cada voz que escuchaba, lo acercaba más a la comprensión del sacrificio necesario. La fe perdida podía renacer solo a través del dolor y la aceptación de la verdad más profunda. El bloque cerró con Aurelian finalmente abriendo los ojos dentro del fuego azul, sintiendo que su alma había sido purificada en parte, aunque el camino aún no estaba completo. Las voces se calmaron y el viajero asintió. «Has dado el primer paso. La fe que creías perdida comienza a despertar, pero recuerda, el sacrificio aún no ha terminado. Lo más difícil aún está por venir». La cámara se expandió hacia un abismo más profundo, donde el fuego azul no solo iluminaba, sino que parecía tener vida propia, danzando entre columnas de roca y sombras que se alargaban hacia la eternidad. Aurelian sentía el calor en su piel y en su espíritu. Cada chispa parecía formar imágenes de su pasado, de los momentos que había tratado de olvidar y de las promesas que había roto. La voz del viajero se mantuvo firme a su lado, pero ahora más grave, cargada de autoridad y misterio. «El juicio comienza», dijo el viajero. «Lo que ves aquí no es ilusión ni castigo, sino la manifestación de tu alma. Cada pensamiento, cada temor, cada arrepentimiento, todo será puesto a prueba.
Aurelian avanzó con pasos temblorosos hacia un puente de cenizas suspendido sobre un mar de fuego líquido que rugía como si respirara. Las paredes del abismo estaban cubiertas de símbolos que se transformaban en figuras vivientes. Monjes que rezaban, guerreros que caían, rostros de inocentes atrapados entre la luz y la sombra. Cada figura lo miraba fijamente, evaluando su decisión, su valentía y su disposición para aceptar el sacrificio que el destino le imponía. «Debes caminar», dijo el viajero. «No es el camino más largo ni el más seguro, sino el único que revela la verdad. Mira a tu alrededor. Todo lo que temes enfrentar está aquí. Solo cruzando este puente comprenderás quién eres realmente». Aurelian respiró hondo y comenzó a avanzar. El puente crujió bajo su peso, y las llamas que surgían desde abajo se alzaban como tentáculos, rozando sus pies y brazos sin quemarlo físicamente, pero con un calor que penetraba hasta el corazón. Cada paso despertaba visiones: su maestro llorando, su hermano caído, la destrucción del monasterio y la noche en que su fe se quebró por completo. Todo lo que había rechazado enfrentarse ahora lo rodeaba, intentando quebrarlo. «No temas», dijo el viajero. «El miedo no es tu enemigo, sino tu guía. Aprende de él. Cada sombra que sientes es una parte de ti que debes aceptar para avanzar». De repente, la llama azul se elevó y tomó forma de un ser enorme, mitad humano y mitad fuego, que emitía un rugido que resonaba en todo el abismo. Era la manifestación del fuego eterno, el guardián de la prueba final. Sus ojos eran pozos de luz que atravesaban la mente de Aurelian, exponiendo cada pensamiento oculto, cada duda, cada arrepentimiento y cada deseo reprimido. «Aurelian», habló la figura, su voz como un trueno contenido. «Solo quien acepta el sacrificio absoluto puede sobrevivir y comprender la verdadera fe. ¿Estás dispuesto a perder todo, incluso tu vida, por la verdad que buscas?» El joven monje vaciló por un instante, sintiendo la magnitud de la pregunta. Su corazón latía con fuerza, y la memoria de cada monje caído y cada voto roto lo golpeaba como olas gigantescas. Sin embargo, comprendió que retroceder no era opción. La fe que creía perdida debía renacer a través de la aceptación del sacrificio inevitable. «Sí», dijo Aurelian con voz firme y temblorosa al mismo tiempo. «Estoy dispuesto». La figura de fuego rugió y el abismo entero tembló. Las llamas se arremolinaron alrededor de Aurelian, no para destruirlo, sino para purificarlo. Cada visión de su pasado se mezclaba con luz y sombra, y él debía caminar a través de ellas, enfrentando no solo el dolor, sino también la verdad de sus actos y omisiones. El viajero permanecía detrás, observando cada paso, ofreciendo guía y apoyo silencioso. Mientras avanzaba, Aurelian sintió que su cuerpo y espíritu se fusionaban con la llama. Cada recuerdo doloroso se convertía en lección, cada miedo enfrentado en fuerza, cada lágrima en claridad. Las voces del fuego no eran ya gritos, sino susurros que enseñaban: la fe perdida no es ausencia de creencia, sino incapacidad de confrontar la propia oscuridad. En el centro del abismo, un altar surgió de la lava azul, tallado con símbolos que solo podían comprenderse a través de la experiencia del sacrificio. Aurelian se arrodilló, tocando la superficie ardiente sin quemarse. Las visiones de su pasado desaparecieron lentamente, y una calma profunda lo invadió. Por primera vez en años, sintió claridad y propósito. El sacrificio inevitable había comenzado a revelar su significado, la redención y el despertar de la fe interna. «Has aceptado la verdad», dijo la figura de fuego, ahora más difusa, como un reflejo de luz. «Tu alma ha soportado el juicio. No todos sobreviven a esta prueba. Aquellos que lo hacen comprenden que la fe y el sacrificio están inseparablemente unidos». Aurelian se levantó, sintiendo que cada fibra de su ser había sido transformada. La profecía del fuego eterno ya no era un rumor ni una amenaza. Era un camino que había empezado a recorrer con plena conciencia de su destino. Cada paso que dio desde la grieta hasta el altar había purificado su espíritu,
y la fe que creía perdida ahora despertaba, renovada y más fuerte que nunca. El viajero se acercó, asintiendo con respeto. Ahora entiendes, no hay victoria sin sacrificio, no hay fe sin confrontación. Has dado el primer paso hacia la redención total. Pero recuerda, Aurelian, este es solo el comienzo. Los desafíos que aún esperan pondrán a prueba no solo tu cuerpo, sino tu alma y tu espíritu. El joven monje miró el fuego azul, la grieta, las sombras y las luces, comprendiendo que cada prueba, cada sacrificio y cada duda eran necesarios para su verdadero despertar. La voz del viajero y los ecos del fuego se fusionaron en un único murmullo que parecía llenar el abismo entero. Camina con valor, Aurelian. Tu fe renace, pero el camino de la redención es eterno. Aurelian respiró hondo, sintiendo que su cuerpo estaba cansado, pero su alma ligera. El fuego había mostrado la verdad, y con ello, el sacrificio inevitable se había convertido en la llave de su fe renovada. Las sombras desaparecieron, y la luz azul se volvió más serena, marcando el inicio de un nuevo capítulo en su destino, un capítulo que él ahora podía enfrentar con valentía y conciencia plena de su misión. La cámara se expandía hacia un horizonte iluminado por un fuego sereno, azul y cálido, que ya no era amenaza sino revelación. Aurelian avanzaba con pasos firmes, sintiendo que cada fibra de su ser estaba en armonía con la luz que emanaba de su alma purificada. El viajero permanecía a su lado, observando, pero ya sin necesidad de guiarlo constantemente. Ahora era Aurelian quien dictaba cada movimiento, cada respiración, cada decisión. «Lo has logrado hasta aquí», dijo el viajero. «Pero la redención no se concede por voluntad externa, sino por la aceptación completa de la verdad. Debes comprender que la luz que ves ahora refleja lo que has reconstruido dentro de ti». El joven monje respiró profundamente y cerró los ojos, recordando cada prueba atravesada, las visiones de su maestro, las sombras de los monjes caídos, la grieta que parecía infinita, el fuego que purificaba y las voces que lo desafiaban. Todo convergía en un instante único, la verdadera esencia de su sacrificio y su fe renovada. Avanzaron por un corredor de luz que se abría ante ellos como un túnel etéreo, con paredes que reflejaban escenas de perdón, redención y actos de valentía de almas que habían transitado antes por el fuego eterno. Cada imagen parecía palpitar, respirando vida propia, narrando historias de reconciliación con el pasado y aceptación de la propia humanidad. «Aurelian», dijo el viajero, «cada paso que das aquí representa una victoria sobre lo que temías y rechazabas. Has aprendido que la fe no es ausencia de duda, sino la capacidad de mantener la esperanza y la acción frente al miedo». Mientras avanzaban, Aurelian sintió una presencia que se acercaba. Era un ser de luz dorada que emanaba calor y paz. Sus ojos reflejaban comprensión infinita, y su voz era suave pero firme, llenando la cámara con un eco que parecía atravesar los siglos. «Aurelian, hijo del sacrificio, hijo de la penitencia, has caminado por la senda del fuego y la sombra, y has emergido más fuerte, más sabio y más consciente de tu propósito. La redención que buscabas no se hallaba fuera, sino dentro de ti». El monje cayó de rodillas, emocionado hasta las lágrimas. Durante años había cargado con culpa, temor y desesperanza. Ahora comprendía que cada prueba, cada sacrificio y cada momento de duda habían sido necesarios para revelar la verdadera luz de su fe. «Gracias», susurró Aurelian. «Gracias por guiarme, aunque fuera a través del dolor y la pérdida». El ser de luz asintió y se desvaneció lentamente, dejando tras de sí un rastro de energía que llenaba la cámara de un calor sereno, como un amanecer que disipa la niebla de la noche. Aurelian se levantó, sintiendo que la carga de su pasado había sido transformada en fuerza y propósito. «Has comprendido», dijo el viajero. «Pero recuerda, la fe y el sacrificio no terminan aquí. La verdadera prueba es llevar esta luz al mundo, actuar con sabiduría y compasión,
y nunca olvidar lo que has aprendido. Aurelian asintió, con el corazón lleno y la mente clara. Caminó hacia la salida de la cámara, donde la luz azul se mezclaba con rayos dorados que indicaban un nuevo amanecer. Cada paso que daba lo acercaba al mundo exterior, al tiempo que su alma irradiaba la paz y la certeza que solo el verdadero sacrificio y la aceptación pueden otorgar. El aire fuera de la cámara era fresco y vivificante. La grieta que antes parecía un abismo de fuego y desesperación, ahora se mostraba como un puente hacia la vida, la luz y la fe renovada. Aurelian comprendió que cada prueba, cada desafío y cada sacrificio inevitable habían sido el camino hacia su verdadera esencia. El viajero, por última vez, miró a Aurelian y dijo: «Ahora comprendes que la redención no es un destino, sino un camino continuo. Camina con humildad y coraje, y tu fe nunca será perdida nuevamente». Aurelian respiró profundamente, sintiendo la totalidad de su ser unificado con la luz y la verdad. Con pasos firmes, se dirigió hacia el horizonte iluminado, sabiendo que la redención alcanzada no era el final, sino la promesa de un futuro lleno de propósito, sacrificio consciente y fe inquebrantable. El bloque cerró con Aurelian alzando los brazos hacia la luz, mientras las llamas azules y doradas danzaban en armonía, simbolizando la unión de la fe, el sacrificio y la revelación final. La cámara se elevó, mostrando la magnitud de la escena. Un joven monje que a través del dolor y la prueba había encontrado su camino hacia la redención y la verdadera luz interior. El sol comenzaba a emerger tras montañas cubiertas de niebla, bañando el valle en un tono dorado que parecía fundirse con la luz azul que aún danzaba alrededor de Aurelian. La cámara mostraba un paisaje vasto y silencioso, donde la naturaleza y la luz espiritual convergían. Cada brisa parecía llevar ecos de los sacrificios, de los caídos, de los errores y de las victorias que habían marcado el camino del joven monje. Aurelian avanzó con paso firme hacia el centro del valle, observando los restos de lo que alguna vez fue un monasterio devastado por el fuego. Los símbolos de antaño permanecían grabados en la piedra, pero ahora irradiaban paz y esperanza. Las sombras del pasado habían desaparecido, reemplazadas por la luz que emergía de su interior. Cada paso que daba era un testimonio de su fe restaurada y su aceptación del sacrificio. «Mira, Aurelian», dijo el viajero, su voz llena de calma y respeto, «todo lo que ves ahora refleja tu recorrido. La luz no solo ilumina el mundo exterior, sino que revela el poder que has despertado dentro de ti. Has comprendido que la fe y el sacrificio son inseparables y que cada desafío es un llamado a crecer, a perdonar y a redimir». Aurelian se arrodilló junto a las ruinas, colocando sus manos sobre las piedras frías. Cerró los ojos y respiró profundamente, sintiendo la energía del lugar. Las memorias dolorosas, las dudas y los temores se mezclaban con un sentimiento de gratitud y claridad absoluta. Había comprendido que el sacrificio inevitable no era castigo, sino camino hacia la verdadera fe y la sabiduría espiritual. «Viajero», susurró, «ahora entiendo. La luz que busqué siempre estuvo dentro de mí. Solo necesitaba enfrentar mi oscuridad para descubrirla». El viajero asintió, mientras la luz azul y dorada comenzaba a elevarse sobre ellos, formando un espectáculo que parecía un puente entre la tierra y el cielo. Cada chispa de fuego llevaba consigo historias de redención y esperanza, recordando que los caminos más difíciles llevan a la verdadera revelación. Aurelian se levantó y caminó hacia los restos del altar central, donde las cenizas de los monjes caídos brillaban con una luz tenue pero firme. Colocó su mano sobre las cenizas y sintió que cada espíritu allí presente lo bendecía, reconocía su valentía y le transmitía fuerza. En ese instante, comprendió que su fe ya no podía perderse, que estaba consolidada y que cada prueba había cumplido su propósito. Mientras la cámara giraba, mostrando el valle, las ruinas y la luz que lo rodeaba, un grupo de viajeros y aldeanos comenzó a aparecer desde la distancia, atraídos por la energía del lugar. Sus rostros reflejaban asombro y respeto, y algunos arrodillaban la cabeza ante Aurelian, reconociendo en él no solo a un monje,
sino a un héroe que había enfrentado la oscuridad y había regresado transformado. «Aurelian», dijo el viajero con voz solemne, «tu viaje no termina aquí. La fe que despertaste, el sacrificio que aceptaste y la claridad que obtuviste deben ser llevados al mundo exterior. Tu misión es ser un faro, guiar a otros, y nunca olvidar que la verdadera fuerza reside en la aceptación y en la fe inquebrantable». Aurelian respiró hondo y miró hacia el horizonte. Cada sombra que alguna vez lo había acechado ahora estaba disuelta, y la luz interior que había despertado brillaba con intensidad. Comprendió que la verdadera heroísmo no se mide por la fuerza física, sino por la capacidad de enfrentar la oscuridad del alma y emerger transformado. El monje alzó los brazos hacia el cielo, y una ráfaga de viento recorrió el valle, moviendo la hierba, las ruinas y las cenizas, como si la propia naturaleza celebrara su redención. La cámara capturó la escena desde lo alto, mostrando la magnitud de la transformación. Un joven penitente que había abrazado su sacrificio, enfrentado sus sombras y consolidado su fe para siempre. El viajero se despidió con un gesto silencioso, sabiendo que Aurelian ahora estaba listo para continuar su camino solo, llevando la luz y la fe a lugares donde aún existían dudas, oscuridad y desesperanza. «Recuerda», dijo el viajero antes de desaparecer en la distancia, «cada sombra puede ocultar un desafío, pero los héroes siempre encuentran su camino». Aurelian comenzó a caminar hacia el horizonte, consciente de que su viaje espiritual apenas comenzaba, pero que cada paso estaría guiado por la sabiduría obtenida a través del fuego, las sombras y la aceptación del sacrificio. Las montañas, el valle y las ruinas reflejaban un nuevo amanecer, un mundo donde la luz y la fe podían brillar incluso en los lugares más oscuros. El bloque cerró con Aurelian, desapareciendo lentamente en el horizonte iluminado, mientras el fuego azul y dorado danzaba en el aire, simbolizando la consolidación de la fe, la victoria sobre la oscuridad y la partida del héroe hacia nuevas aventuras, dejando una huella indeleble de esperanza y redención.